Hola, hola, amantes de las novelas turcas. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en su canal favorito de chismes, dramas y mucho amor Made in Turquía. Hoy, tenemos una entrega que los va a dejar sin aliento, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez, más enigmáticas del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señoras y señores, prepárense para un torbellino de emociones, porque los rumores de un posible reencuentro secreto están más fuertes que nunca y Gamze, la hermana de Hande, podría tener la clave de todo. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada declaración que nos ha llegado desde Estambul, para intentar descifrar si este amor, que creíamos sepultado, tiene una nueva oportunidad. Y no solo eso, vamos a indagar en el dolor oculto de Hande, ese que se esconde detrás de su sonrisa radiante, el que solo su círculo más cercano conoce y que Gamze, su hermana y confidente, podría haber dejado entrever. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y por supuesto, nos dejen sus comentarios al final del vídeo. Queremos saber qué piensan ustedes de todo esto, si creen en un posible reencuentro, si ven señales de esperanza o si, por el contrario, consideran que esta historia pertenece al pasado. Su opinión es fundamental para nosotros. Así que sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque el viaje a Estambul está a punto de comenzar. ¡Vamos allá! Comencemos hablando del fenómeno Senkalkapm, la serie que catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional y que al mismo tiempo, los unió en un romance que traspasó la pantalla. Esta comedia romántica llena de momentos divertidos, giros inesperados y una química innegable entre sus protagonistas, conquistó corazones en todo el mundo. La trama nos presentaba a Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños que se ve obligada a fingir un romance con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto frío y calculador, para conseguir una beca universitaria. Lo que comienza como un simple acuerdo pronto se convierte en una atracción irresistible que los lleva a cuestionar sus propias convicciones y a luchar por un amor que parece imposible. Senkalkapm fue mucho más que una simple serie, fue un fenómeno cultural que marcó un antes y un después en el mundo de las producciones turcas. Su éxito radica en gran parte en la increíble química entre Kerem y Hande, quienes lograron transmitir a la perfección la pasión, la ternura y la complicidad de sus personajes. La serie, de género comedia romántica, se destacó por su frescura, su ritmo ágil y su banda sonora pegadiza. Pero sin duda lo que realmente cautivó al público fue la historia de amor entre Eda y Serkan, un amor lleno de obstáculos, malentendidos y segundas oportunidades. La relevancia de Senkalkapm en el contexto de este vídeo es innegable, ya que fue la chispa que encendió el romance entre Kerem y Hande, un romance que según muchos, aún no ha terminado de extinguirse. La serie nos mostró la magia que existe entre ellos, la conexión especial que los une y que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue generando expectativas y alimentando los rumores de un posible reencuentro. Además, la serie nos permite entender el dolor que Hande podría estar ocultando, un dolor que se deriva de la ruptura de un amor que parecía predestinado a durar para siempre. Un dato interesante sobre la producción de Senkalkapm es que al principio, los productores no estaban convencidos de que Kerem y Hande fueran la pareja ideal para protagonizar la serie. Sin embargo, después de realizar varias pruebas de cámara, se dieron cuenta de la química innegable que existía entre ellos y decidieron apostar por su talento. Y vaya que acertaron. La serie se convirtió en un éxito arrollador y Kerem y Hande se consagraron como una de las parejas más queridas de la televisión turca. La intensidad de su conexión en pantalla era palpable, lo que naturalmente generó una ola de rumores sobre su relación fuera del set. El público, ávido de creer en cuentos de hadas, no tardó en proyectar sus deseos en la pareja, idealizándolos como la personificación del amor verdadero. Sin embargo, la fama también trae consigo una serie de desafíos. La presión mediática, la constante vigilancia de los paparazzi y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, especialmente para una pareja joven que está tratando de construir una relación. A medida que Senkalkapm ganaba popularidad, Kerem y Hande se vieron sometidos a un escrutinio cada vez mayor, lo que sin duda afectó su dinámica. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y se volvieron blanco de todo tipo de especulaciones. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado al detalle, y cualquier señal de discordia era interpretada como el fin del mundo. Ahora hablemos de otra serie que también ha marcado la carrera de Hande Erçel, Güneş İnkler. Esta serie de género drama juvenil,
nos presenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas, Nazlı, Selin y Peri. Allí conoce a Haluk Mertolu, un adinerado empresario que se enamora de ella y le propone matrimonio. Sin embargo, la vida de Güneş y sus hijas se verá envuelta en una serie de intrigas, secretos y conflictos familiares que pondrán a prueba su amor y su unión. En Güneş İnkler, Hande interpreta a Selin Yılmaz, una joven rebelde, impulsiva y con un gran sentido de la justicia. Selin es una de las hijas de Güneş y, al igual que sus hermanas, tiene que adaptarse a su nueva vida en Estambul y lidiar con los problemas que surgen a raíz del matrimonio de su madre con Haluk. A lo largo de la serie, Selin se enfrenta a desafíos personales, como la búsqueda de su identidad, la lucha por sus ideales y la búsqueda del amor verdadero. Este papel le permitió a Hande mostrar una faceta más juvenil y desenfadada, conectando con una audiencia más joven y consolidando su posición como una de las actrices emergentes más prometedoras de Turquía. Si bien Güneş İnkler no está directamente relacionada con el romance entre Kerem y Hande, es relevante para este vídeo porque nos permite apreciar la versatilidad de Hande como actriz y su capacidad para interpretar personajes complejos y con matices. En esta serie vemos a Hande en un rol muy diferente al de Eda en Senkal Kapm, lo que demuestra su talento y su profesionalismo. Además, Güneş İnkler nos permite entender mejor la sensibilidad de Hande y su capacidad para conectar con personajes que sufren y luchan por sus sueños. La serie también aborda temas importantes como la familia, la amistad y la búsqueda de la felicidad, lo que resonó con el público y contribuyó a su éxito. La interpretación de Hande fue particularmente elogiada por su autenticidad y su capacidad para transmitir las emociones de su personaje de manera convincente. Un dato curioso sobre Güneş İnkler es que fue una de las primeras series en las que Hande tuvo un papel protagónico. Esta serie le sirvió como plataforma para darse a conocer al público y para demostrar su talento como actriz. Gracias a su actuación en Güneş İnkler, Hande recibió varias nominaciones y premios, lo que la consolidó como una de las jóvenes promesas de la televisión turca. La serie le abrió las puertas a proyectos más ambiciosos y le permitió trabajar con algunos de los nombres más importantes de la industria. Siguiendo con el análisis de las series que han marcado la carrera de Hande, no podemos dejar de mencionar Silla Inci. Esta serie de género drama romántico nos cuenta la historia de Hazal y Kenan, 2 jóvenes enamorados que viven en un pequeño pueblo costero en el Egeo. Su amor se ve amenazado por la llegada de Bural, un hombre poderoso y obsesionado con Hazal, quien está dispuesto a hacer lo que sea necesario para separarlos. Este drama intenso y lleno de suspense le permitió a Hande explorar un territorio más oscuro y complejo, mostrando su capacidad para asumir desafíos interpretativos cada vez mayores. En Silla Inci, Hande interpreta a Hazal, una joven hermosa, dulce y soñadora que está perdidamente enamorada de Kenan. Hazal es una mujer fuerte y valiente que lucha por defender su amor y su felicidad, a pesar de las adversidades que se le presentan. A lo largo de la serie, Hazal se enfrenta a situaciones extremas que ponen a prueba su resistencia y su capacidad para sobrevivir. Este papel requirió una gran entrega emocional por parte de Hande, quien tuvo que interpretar escenas de gran intensidad dramática. La relevancia de Silla Inci en el contexto de este vídeo radica en que nos muestra a Hande en un rol más maduro y dramático. En esta serie, Hande demuestra su capacidad para interpretar personajes que sufren y que tienen que enfrentarse a situaciones difíciles. Silla Inci nos permite ver una faceta diferente de Hande, una faceta más intensa y emotiva. Además, la serie nos ayuda a comprender mejor el dolor que Hande podría estar ocultando, un dolor que se deriva de la pérdida, la traición y la desilusión. El personaje de Hazal es una víctima de las circunstancias, pero también una luchadora que se niega a rendirse. Esta dualidad del personaje le permitió a Hande mostrar su talento y su versatilidad como actriz. Un detalle interesante sobre Silla Inci es que fue una de las series más ambiciosas de la carrera de Hande. La producción de la serie fue muy costosa y se rodó en diferentes locaciones de Turquía. Sin embargo, a pesar de las expectativas, la serie no tuvo el éxito esperado y fue cancelada después de pocos episodios. A pesar de esto, Silla Inci sigue siendo una serie importante en la trayectoria de Hande, ya que le permitió explorar nuevos registros como actriz y demostrar su talento para el drama. La experiencia, aunque breve, fue valiosa para su crecimiento profesional y le permitió seguir evolucionando como intérprete. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué hay de ese posible reencuentro secreto entre Kerem y Hande? Los rumores se han intensificado en las últimas semanas, especialmente después de que Gamze Erçel,
la hermana de Hande publicara una serie de mensajes en sus redes sociales que muchos interpretaron como indirectas dirigidas a Kerem. En uno de sus mensajes, Gamze escribió: "A veces el silencio es la mejor respuesta. Pero otras veces es la peor traición". Muchos fans creen que este mensaje está relacionado con la ruptura de Kerem y Hande y que Gamze está insinuando que Kerem no se portó bien con su hermana. La relación entre Hande y Gamze siempre ha sido muy cercana, y Gamze ha sido una figura clave en la vida de Hande, brindándole apoyo y consejos en los momentos difíciles. Por lo tanto, es natural que los fans interpreten sus mensajes como una defensa de su hermana y una crítica a la actitud de Kerem. Además, se han filtrado fotos y vídeos de Kerem y Hande en los mismos lugares, aunque no juntos. Algunos aseguran haberlos visto en el mismo hotel en Italia, mientras que otros afirman haberlos cruzado en un restaurante en Estambul. Si bien no hay pruebas concretas de que se hayan reunido en secreto, estas coincidencias han alimentado aún más los rumores de un posible reencuentro. La especulación en las redes sociales ha sido frenética, con los fans analizando cada detalle de las fotos y los vídeos en busca de pistas que confirmen sus sospechas. ¿Será que Kerem y Hande están intentando darse una nueva oportunidad lejos de los focos y la presión mediática? ¿O será que simplemente son amigos y están coincidiendo en los mismos lugares por casualidad? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, lo que sí es evidente es que el amor que existió entre ellos sigue generando interés y expectativa en el público. La esperanza de un reencuentro sigue viva en el corazón de muchos fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo. Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué hay del dolor oculto de Hande? Si bien Hande siempre se muestra sonriente y radiante ante las cámaras, muchos creen que detrás de esa imagen de felicidad se esconde un profundo dolor. Un dolor que se deriva de la ruptura de su relación con Kerem y de las críticas que ha recibido por parte de algunos sectores del público. Hande ha sido objeto de comentarios negativos sobre su apariencia física, su talento como actriz y su vida personal. Estos comentarios sin duda han afectado su autoestima y su bienestar emocional. La presión de ser una figura pública puede ser abrumadora, y Hande ha tenido que lidiar con la constante evaluación de su vida por parte de los medios y del público. Además, la ruptura con Kerem fue un golpe muy duro para Hande. Ambos estaban muy enamorados y habían construido un futuro juntos. La separación, sin duda, dejó una profunda herida en su corazón. Es por eso que muchos creen que Gamze, su hermana y confidente, podría estar revelando el dolor oculto de Hande a través de sus mensajes en las redes sociales. Gamze, como hermana mayor, siempre ha sido un apoyo fundamental para Hande y conoce sus sentimientos y emociones como nadie más. La conexión entre las hermanas es inquebrantable, y Gamze siempre ha estado ahí para proteger a Hande y brindarle consuelo en los momentos difíciles. En resumen, la historia de Kerem y Hande es un torbellino de emociones, rumores y especulaciones. No sabemos si habrá un reencuentro secreto, ni si Hande está ocultando un profundo dolor. Lo que sí sabemos es que su historia sigue generando interés y expectativa en el público. Su amor, aunque quizás no destinado a durar para siempre, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y bien, amantes de las novelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación entre Kerem y Hande y sobre el posible dolor oculto de Hande. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo y por su apoyo incondicional a nuestro canal. No olviden dejarnos sus comentarios con su opinión sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Creen en un posible reencuentro entre Kerem y Hande? ¿Creen que Hande está ocultando un dolor? Queremos saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus inquietudes. Este es un espacio para que expresemos nuestra pasión por las novelas turcas y por las historias de amor que nos hacen soñar. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y, por supuesto, le den un buen like a este vídeo si les ha gustado. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y dramas del mundo turco. No se lo pierdan. Hasta la próxima, y que el amor turco los acompañe. Ciao.